Saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a un nuevo Rueda de Prensa Sur en esta jornada para hablar fundamentalmente sobre el tema frontera colombo-venezolana, en esta jornada donde estamos recibiendo y dándole la bienvenida al profesor Edil Jesús Guerrero Lugo, licenciado en Educación, mención Geografía y Ciencias de la Tierra, magíster en Ciencia y Ciencia Política, mención Geopolítica y Fronteras, profesor titular jubilado de la Universidad de los Andes, además ex cónsul en la República de Colombia. Bienvenido, un gusto tenerlo aquí. Gracias por la invitación. Ciertamente ejercí como cónsul de la República Bolivariana de Venezuela en Cúcuta, Colombia. Muchas gracias por la invitación y entonces dispuesto pues a participar activamente en este programa. Este espacio que lo reservamos justamente para hablar sobre la frontera colombo-venezolana en un momento donde han venido creciendo lo que tiene que ver con las diferentes manifestaciones en torno a la situación que se vive en la frontera, en lo que tiene que ver con Táchira y el norte de Santander, específicamente a lo que nos concierne aquí. Pero ¿cómo podemos describir la frontera colombo-venezolana a los compañeros que no viven en Táchira, que no viven en situación de frontera o que inclusive no viven en Venezuela y que permanentemente están escuchando sobre la situación que se vive entre Venezuela y Colombia? Sí, el tema de la frontera colombo-venezolana y específicamente de las relaciones colombo-venezolanas es un tema sumamente complejo, sumamente amplio, que tiene muchísimas aristas y que por supuesto vale la pena entender o a partir de cualquier análisis de que es ampliamente deliberativo. Es decir, visiones que tienen de un lado, visiones que se tienen de otro lado y visiones que tenemos del mundo de la academia. Dichas relaciones colombo-venezolanas son súper dinámicas. Nosotros decimos o sostenemos que la relación Venezuela con Colombia son las relaciones de carácter pendular. Hoy están en un lado, hoy están en otro, y permite en todo caso entenderlas producto de su complejidad. Lo que sí es importante entender que las relaciones colombo-venezolanas requieren ser vistas desde una perspectiva amplia, que no nos conlleve a acosarnos o quedarnos solamente en una perspectiva negativista, o como a veces ha intentado surgir a través de algunos medios, la maximización de los problemas y no entender ni explicar las potencialidades extraordinarias que existen en ese espacio tan dinámico como es la frontera colombo-venezolana y particularmente la frontera Táchira Norte de Santander. De manera que cuando hablamos de esas relaciones colombo-venezolanas tenemos que entender que existen múltiples vínculos, existen vínculos consanguíneos, vínculos afectivos, vínculos comerciales, vínculos geohistóricos, y todos ellos nos llevan a entender que esa realidad tenemos que maximizarla y no caer en provocaciones ni actitudes perniciosas que no coadyuvan en nada a la integración que tanto soñó Simón Bolívar. Por ejemplo, cuando hablamos de esa integración colombo-venezolana, tenemos que ubicarnos en el contexto de que geopolítico, de que, a mi juicio, y lo vengo sosteniendo, solamente que se produzca un sinclinorio, es decir, un cataclismo de máximas proporciones, se separará Colombia de Venezuela. En consecuencia, aquí no podemos recurrir como al planteamiento de Carlos Puebla. Si a mi vecino no le gusta como yo vivo, pues que se mude. Aquí no cabe esa posibilidad. Como ustedes pueden apreciar, un tema sumamente diverso, amplio, profundo, que vamos a tratar de tratarlo con la altura que se merece en esta Rueda de Prensa Sur. Volvemos en unos minutos. Volvemos a Rueda de Prensa Sur. Estamos dialogando con el profesor Edil Lugo sobre el tema de fronteras, sobre las potencialidades, sobre las dificultades, pero también sobre las relaciones tan dinámicas que se viven en Colombia, en Venezuela, en Táchira, en norte de Santander. Vamos a seguir en la contextualización. Ubiquemos a los compañeros y compañeras dónde estamos posicionados y geográficamente con respecto a esta frontera que estamos analizando en la jornada de hoy. Sí, cuando hablamos de las relaciones colombo-venezolanas o de la frontera colombo-venezolana, estamos ubicándonos al occidente de Venezuela. El estado Táchira
es una de las fronteras más dinámicas que existe con el departamento norte de Santander, o lo que llaman el circuito o el eje fronterizo Táchira norte de Santander. Y entender que la frontera con Colombia no es solamente Táchira, sino es más de 2.200 kilómetros que existen desde Castilleste hasta la Piedra del Cocuy. Es decir, una frontera bastante amplia, bastante compleja, en la cual tenemos un dinamismo, como dije anteriormente, muy permanente. Pero es el Táchira norte de Santander el que tiene más dinámica por la cercanía que existe geográfica. Solamente nos divide, en todo caso, el río Táchira, el puente internacional Simón Bolívar. También tenemos otra área donde nos comunicamos, como es el puente ubicado en Ureña, y recientemente se está creando el puente Tiendistas, que será prontamente inaugurado y que le va a permitir una movilidad más aún al transporte colombo-venezolano. Ahora, en esta coyuntura, no es un secreto para nadie de que se han alzado voces reiteradamente solicitando, por ejemplo, el tema del cierre de fronteras, fundamentalmente en base a lo que significa el tema del contrabando, el tema del desagramiento que hay por la llevada de mercaderías hacia Colombia. ¿Cómo se explica entonces si por un lado se pide el cierre de fronteras y por otro lado se construye un puente para intercomunicar mejor estos dos países? Entendemos que el cierre de frontera es temporal, es un cierre temporal producto de la situación que se está viviendo, de un inexorable y lamentable desangramiento de la economía venezolana como consecuencia de la devaluación de la moneda. Devaluación que no es real, es una devaluación inducida, que es producto precisamente indiscutiblemente de una profunda guerra económica que tiene actores internacionales, actores nacionales, y que nos vienen generando en estos momentos, en este espacio fronterizo, particularmente una situación bastante de zozobra y de preocupación. De manera que el cierre de frontera debe ser, en todo caso, es una alternativa coyuntural, pero no debe ser permanente, porque como dije anteriormente, existen unas relaciones consanguíneas, afectivas. El turismo entre Colombia y Venezuela no solamente son los norte santanderianos los que van a pasar a Táchira, no solamente los de Villarrosario, los de Cúcuta los que van a pasar a Táchira, sino también vienen, es un sitio de paso. En consecuencia, mientras la frontera está cerrada, le estamos negando la posibilidad a tantos y tantos turistas de América Latina, de América del Sur, que vienen a pasar por ese paso tan dinámico. De manera que el cierre de frontera debe ser temporal. Usted estuvo en Colombia. Sí, señor. Usted estuvo en Cúcuta. ¿Cómo ven los colombianos a Venezuela? ¿Cómo se vive desde Colombia esta relación binacional? La visión que tiene Caracas y Bogotá a veces dista mucho de la realidad. En Colombia, podemos decirlo con toda certeza, ven a Venezuela como un país vecino, un país amigo, en el cual hay muchas potencialidades. Deben en todo caso entenderlo como un país que ha sido solidario, que ha tenido la oportunidad de prestarles una mano amiga, y para eso podemos recordar perfectamente la nacionalización de tantos y tantos venezolanos que tenían muchísimo tiempo acá en el país y que estaban sin documentación. Eso lo hizo nuestro gobierno bolivariano y revolucionario. Igualmente, programas como la Misión Milagro, un programa hermosísimo que también tuvimos la oportunidad de llevarlo a Cúcuta y la población de Chinácuta. De manera que para el colombiano venezolano es un país amigo, no es como a veces se intenta presentar como si fuéramos hostiles. No, ahí hay una hermandad, hay un reconocimiento y eso es importante. Por otro lado, es importante señalar que la tergiversación de lo económico, si bien es cierto, tiene un peso importante, también existe una relación cultural importantísima entre los dos países que tienen al mismo tiempo muy cercanos, pero que tienen una riqueza tanto en la gastronomía, en el vocabulario, en las costumbres, en los modos, que es importantísimo estudiarlo, analizarlo y convivirlo. ¿Qué rol juegan los medios de comunicación masivos para potenciar o dinamitar este relacionamiento binacional? Sí, lamentablemente los medios de comunicación masivos han tomado en cuenta el tema fronterizo, como dije al principio, para maximizar los problemas. De eso se trata en todo caso, es entender que esa convivencia entre los dos países debemos aprovecharlas con sus extraordinarias potencialidades en lo humano, en lo cultural, en lo económico, y eso requiere que sea visto de una manera distinta. Se han establecido mesas de trabajo
entre los dos gobiernos, ya sea nacional y también con actores regionales, para mitigar toda esta problemática y justamente avanzar sobre lo que usted decía, explotar las riquezas y las potencialidades que tienen las dos regiones vecinas. Ahora, eso desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de lo que llamaríamos la diplomacia de los pueblos, de las organizaciones de base que existen y son muy dinámicas tanto en Venezuela como en Colombia. ¿Cómo se percibe desde la academia y también desde la activación que usted ha tenido en Cúcuta, en Colombia? Sí, esa dinámica requiere ser vista, como le dije, de una manera integral. No solamente quedarnos en lo meramente comercial y solamente acusar o señalar las desviaciones de carácter comercial o económico que se producen en ese espacio fronterizo, que por su propia amplitud y por su propia dinámica se generan como tal, sino que hay otras potencialidades que hay que potenciar, como le dije, el turismo, y para eso deben contribuir esas mesas de trabajo, esa relación diplomática binacional, que caigamos menos en la diplomacia de micrófono y vayamos a la diplomacia de hechos, que nos permita ponernos de acuerdo para que podamos establecer verdaderos lazos de integración, de cooperación, de solidaridad, y que las divergencias y los múltiples problemas que existen, porque existen muchos problemas en esa área, dada la complejidad, sean abordados de una manera diplomática, sean abordados mediante la conversación, mediante la negociación, y no caer en las voces agoreras que incluso, como usted decía anteriormente, los medios de comunicación a veces impulsan y repotencian, creando actitudes xenofóbicas o chauvinistas. Aquí se trata, en todo caso, de entender que somos unos países vecinos, que podemos entendernos, podemos comprendernos, y no vale bajo ninguna circunstancia actitudes en contra ni del colombiano ni en contra del venezolano. Entendemos que existen esas posturas radicales, fuertes, profundas, pero debemos hacer el esfuerzo por maximizarlas con hechos de voluntad política, con hechos de voluntad real, para lograr al máximo la integración entre los dos pueblos. Desde Venezuela se han propuesto, tanto de colectivos organizados como del propio gobierno, diferentes alternativas o estrategias para tratar de mitigar las problemáticas que se presentan en zonas de frontera. Me refiero a la propuesta de la zona económica especial para dinamizar la frontera y potenciar el comercio y las relaciones positivas o propositivas en zonas de frontera. También está el tema de las casas cambiarias para mitigar el tema de la devaluación inducida y la devaluación del bolívar. Desde Colombia, ¿cuáles son o cuáles han sido o cuáles se perciben que son las políticas para ayudar o coadyuvar a tener un relacionamiento fronterizo más acorde? Esta pregunta, si le parece bien, nos la responde en el siguiente bloque. Nosotros vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos. Volvemos, Rueda de Prensa Sur, estamos dialogando con el profesor Edith Guerrero Lugo y bueno, dejábamos una pregunta en el bloque anterior en lo que tiene que ver con cuáles son o cuáles serían las políticas que aplica o que intenta aplicar Colombia para también acompañar las políticas que de Venezuela se adelantan para la potenciación positiva de la zona de frontera colombo-venezolana. Sí, el gobierno venezolano particularmente está atento de la situación colombo-venezolana, afortunadamente. Está generando permanentemente propuestas que permitan maximizar las potencialidades que tiene en cuanto a servicios, mano de obra, fuentes de trabajo, y aprovechar las potencialidades que tiene ese espacio. Por ello ha decretado las zonas económicas especiales en San Antonio Ureña, que esperamos que realmente se les dé el verdadero cumplimiento y que se entienda la importancia que tienen estas zonas para el desarrollo y de la subregión. Por otro lado, del lado de Colombia, corresponde entender que Venezuela, en estricto sentido, está muy preocupada por la permisividad que existe en torno al manejo del tema del contrabando y que nos viene afectando profundamente al Estado Táchira y todo el país. Recordemos que el contrabando, lo que han dado en llamar el bachaquerismo, el bachaqueo, no solamente afecta a la frontera colombo-venezolana, también por la frontera con Brasil, por la frontera con Guyana. Entiendo que también Colombia ha hecho propuestas
de reducir el impuesto, o devolver el impuesto a todos aquellos que puedan convivir en el espacio fronterizo colombo-venezolano como una medida de incentivo. Pero en todo caso lo que se trata es de que podamos pagar la deuda que tenemos con el espacio fronterizo, de no dejarlo entrever como un espacio de tercera o con los ciudadanos de ahí son de segunda, sino que un espacio que es donde nace la patria. Y en consecuencia tenemos algunas deudas autocríticamente que hay que señalar. Por ejemplo, Venezuela tiene que, de una vez por todas, entender que es importante y vital aprobar la ley de fronteras, que nos permita, en todo caso, darle una respuesta orgánica, holística y globalizante al tema de las relaciones binacionales colombo-venezolanas. Bueno, justamente estamos inmersos en una campaña hacia la Asamblea Nacional en lo que tiene que ver con las esperadas elecciones en este año. Debe ser un tema de agenda esta ley de fronteras, ¿verdad? Sí, y es muy importante, ya que mencionas eso, Víctor, el problema de las elecciones nacionales acá en Venezuela, es que en estos momentos, y es un llamado para que no suceda como sucedió en Venezuela en la campaña electoral de 1988, cuando se golfizó, por decirlo así, las relaciones, y entonces en la agenda de los candidatos para aquella época permanentemente apareció el tema del Golfo de Venezuela. Pareciera ser que en estos momentos en que hay elecciones a la Asamblea Nacional, se viene entonces, en todo caso, también tejiendo toda una matriz de opinión en torno a las delimitaciones pendientes que tiene Venezuela. Venezuela hoy día, y podemos decirlo con toda amplitud, es un país que está en el ojo del huracán, es un país que está profundamente amenazado y en consecuencia tiene la obligación como Estado, como país, como nación, proteger sus fronteras y dar respuestas a la soberanía como tal. En consecuencia, no debemos caer en la provocación, y yo creo que en el caso particular del tema un poco colateral de Guyana y también de la delimitación de áreas marinas y submarinas al noroeste del Golfo de Venezuela, no deben ser tema de la campaña electoral. Deben sacar el tema, debemos hacer el esfuerzo por sacar el tema de la delimitación, de la creación recientemente por el Gobierno Nacional de las zonas de integración marítima, que incluye también a Guyana con respecto a Surinam, y también el área del Golfo de Venezuela. Deben salirse del tema electoral para darle respuesta a múltiples problemas endógenos que existen en el país y que yo sé que hay posibilidades de darle respuesta y atenderlos debidamente. Dentro del relacionamiento fronterizo, uno de los temas más que roban más escena es el tema económico, el tema financiero, el tema monetario. Ahora, el tema humano, en lo que tiene que ver con la parte educativa, con la parte sanitaria, no es un secreto para nadie la cantidad de colombianos que, por diferentes motivos, fundamentalmente el tema de huir de un conflicto interno colombiano que se extiende por varias décadas en el vecino país, pero también a otras personas que eligen venir a vivir a Venezuela y bueno, que pretenden insertarse en el sistema educativo, utilizan el sistema sanitario. ¿Cómo Venezuela trabaja con respecto a ese tema para garantizar los derechos humanos a estas personas que, en definitiva, en algunos aspectos se mencionan que no existen tales apoyos y que en lo concreto uno percibe que hay políticas destinadas para eso o que necesitan ser mejoradas? Venezuela ha sido amplia en ese sentido. Venezuela es un país acogedor que ha entendido solidariamente que en Colombia los vecinos tienen dificultades de carácter humano, producto de los desplazamientos y las situaciones conflictivas que existen en una que otra región de Colombia. Han sido bien acogidos en Venezuela. Aquí se les respeta los derechos humanos, tienen acceso a los servicios y tienen posibilidades también en el campo educativo. No obstante, es importante señalar que no todos vienen a Venezuela únicamente por producto del desplazamiento o producto también de cualquier situación irregular en Colombia o en busca de mejor calidad de vida. Vienen también por lo que hemos dicho, por esos nexos consanguíneos que existen, vienen a reencontrarse con sus familias, vienen a incorporarse a las fuentes de trabajo y también en el campo educativo. Por eso es importante entender
que esa relación tan cercana que existe, le sigamos dando la oportunidad y la posibilidad a todos los que buscan y optan por los estudios universitarios e incluso de posgrado en Venezuela, darles la oportunidad para permitir esa vinculación, tal cual como fue una oportunidad Colombia con nosotros los venezolanos. ¿Es comprendido este tema en manera integral por la sociedad fronteriza? O sea, la necesidad de cambiar esa dinámica de denuncia y de constante machacar sobre un aspecto, el negativo, y eso no estaría jugando en contra de buscar las alternativas positivas de integración. ¿Cómo se supera eso? ¿Cómo se supera esa dialéctica para pasar a una praxis más concreta y más propositiva? Sí, la realidad colombo-venezolana y esas divergencias económicas que se presentan son comprendidas por el hombre de frontera que cree en esa convivencia y en esas posibilidades de mejor calidad de vida. Lo que lamentablemente no es comprendido por quienes tienen la visión delincuencial, porque el bachaqueo profundo, el contrabando por las vías que afectan la economía venezolana, en el desabastecimiento, en la carestía, etcétera, eso ya es delincuencial y en consecuencia debe darse una respuesta contundente a ese tema. Porque el ciudadano común entiende que en una oportunidad los venezolanos íbamos a Colombia y adquiríamos productos. Y a veces intentan comparar esa oportunidad. Sin embargo, es importante señalar que hoy día es distinto, porque lo que está sucediendo, en todo caso, es una afectación profunda del signo monetario que genera una diferencial cambiario, y ahí es donde el Banco Central de Venezuela y el Banco de la República deben ponerse de acuerdo para homogeneizar criterios y no dejárselo solamente a quienes de una u otra manera no legal juegan con esa situación económica que genera perversiones en el ciclo económico. Porque en toda frontera que tiene esa relación hay el consumo por el diferencial cambiario que siempre existe entre las monedas nacionales para la compra de un lado y de otro, ¿verdad? Pero cuando ya eso se transforma en un negocio, se transforma en una manipulación para un lado o para otro de los países, genera distorsiones como las actuales. ¿Cuáles serían, ya para ir cerrando, en un minuto le pido un comentario con respecto a cuáles serían esas estrategias que no pueden seguir siendo postergadas para que efectivamente el relacionamiento de frontera sea lo más normal posible, si es que se puede mencionar esa palabra? Sí, cómo no. Debo expresar que estoy de acuerdo plenamente con el planteamiento que está emergiendo, como es la defensa del bolívar. La defensa de nuestra moneda debe ser prioritaria en estos momentos. Y por lo otro, el Banco Central de Venezuela tiene que intervenir precisamente para que, conjuntamente con el Banco de la República, puedan establecer el verdadero valor del bolívar y que permita que esas distorsiones no sigan afectándonos la psiquis y la realidad y el bolsillo del tachirense o del hombre de frontera. Creemos en una frontera, un espacio para la integración, para la convivencia. Creemos un espacio en el cual la cultura, el intercambio cultural colombo-venezolano, con sus riquezas de lenguaje, artísticas, de todo tipo, permitan esa imbricación necesaria, esa simbiosis necesaria y evitar al máximo la problematización o las situaciones hostiles que nos generan una frontera que no es la que queremos. Queremos un espacio de frontera, de convivencia, de compartir, de solidaridad, de cooperación. Y eso creo que hay que hacer esfuerzos desde el punto de vista de la academia, de los consejos comunales, de la población, de las Fuerzas Armadas, es decir, de todos los actores de las fuerzas, lo que llaman fuerzas vivas, y todos los actores que podamos, mediante nuestra Constitución que establece una participación y un protagonismo, podamos contribuir a mejorar esa calidad de vida en los espacios de frontera. Profesor, muchas gracias. Gracias. Hemos dialogado con el profesor Edil Jesús Guerrero Lugo, él es profesor titular jubilado de la Universidad de los Andes, ex cónsul de la República Bolivariana de Venezuela en Cúcuta. Este ha sido un nuevo de Rueda de Prensa Sur. Les invitamos a seguir todos los días a través del canal de YouTube Stentor TV las producciones, las diferentes temáticas que manejamos aquí en este espacio comunicacional. Será hasta una próxima oportunidad. Soy
un pobre y no me importa ser rico, mis días van entre el rap y el ejercicio. Reconocí el camino y lo elijo, soy un culto revelado, de ahí me fijo. Soy un pobre y no me importa ser rico, mis días van entre el rap y el ejercicio. Reconocí el camino y lo elijo, soy un culto revelado, de ahí me fijo.